la clase a que pregunten o lo que se vaya dando en función de la charla. Bien. Motivo de consulta que puede ser todo como puede ser absolutamente nada. Gran motivo de consulta de la guardia. Dolor abdominal, dolor en general, la fiebre, los edemas, la fatiga, las tenias son causas por las cuales los pacientes van a llegarles a una guardia, van a llegarles a un consultorio, van a desarrollar una terapia intensiva, van a estar en una sala de internación. Entonces, conocer la fiebre es muy importante. No solamente su definición, sino sus conceptos, sino saber cuándo vamos a tomar conducta, cuándo una fiebre nos está haciendo una repercusión de una patología del paciente, cuándo la esperamos, cuándo en un paciente tenemos que tomar una conducta, ya sea de una urgencia, una emergencia, o simplemente tomamos una conducta expectante, esperamos y esperamos cómo va a ir evolucionando. Entonces, fiebre no pueden no saber, ni para rendir, pero más importante, para el paciente que ustedes van a tener que tener adelante en un tiempo próximo. Bien. Conceptos importantes, que sí o sí tenemos que recordar. El primero, la temperatura normal del organismo. Ustedes bien sabemos que somos seres homeotermos, por lo cual necesitamos establecer un rango de temperatura normal. Obviamente que depende del lugar en el cual yo voy a tomar esa temperatura, ya sea una región interna o una región externa. Cada uno tiene una diferencia puntual, pero dentro del promedio nosotros comúnmente hacemos la temperatura axilar, que es el elemento por ahí o el lugar de reparo que solemos hacer. ¿Por qué lo hacemos? Porque obviamente tal vez los otros son un poco más inaccesibles, o son más complicados, o son más incómodos. Recuerden que no es solamente poner el termómetro, ya sea, obviamente tenemos más comúnmente el digital, no el viejo que tenía mercurio, pero sí es importante no agarrar solamente ponerlo por debajo de la axila, sino, si ustedes anatómicamente observan la axila tiene una cavidad y la punta metálica tiene que ir en esa cavidad. Si no alcanza, si ustedes ven que el paciente no lo puede colocar, no lo puede sostener por X causa, ustedes son los encargados de colocar la posición del termómetro exactamente donde tiene que ir, que seguramente sus profes ya lo habrán hablado, y en segundo, con los talleres que damos en la cátedra de semiología, seguramente se mencionó. Otra cosa importante, datos a destacar del aparato. Recuerden que no se queden siempre con el sonido. Ahora ustedes ven que hay termómetros que tienen este sonido que marca cuando termina, cuando corta, o inclusive cuando tiene fiebre. Siempre, cuando tiene el sonido, déjenlo un rato más. Porque hay pacientes que cuando están en ascenso térmico, por ahí les empieza a sonar con un 37.3, ustedes lo dejan un ratito más y eso tranquilamente asciende y les marca el febril. Y recuerden que estos son elementos que van asociados a un paciente. ¿Qué quiero decir? Tienen que mirar al paciente, tienen que conocer al paciente, ver frente a quién están haciendo las cosas. Así que no es solamente un número, sino que es un número que nos refleja lo que está padeciendo una persona, es decir, su paciente. ¿Estamos? Así que también es importante no solamente el concepto, sino saber cómo hacemos el termómetro, cómo lo colocamos. Principalmente, obviamente, usamos los termómetros digitálicos. Del punto de referencia que obviamente vamos a usar es la temperatura axilar. Varias son las literaturas que plantean un valor y en otro, pero bueno, como nosotros sabemos, ustedes tienen un apunte de la cátedra que más o menos establece los límites en la temperatura axilar entre los 35,7 y los 37,1, lo cual se cambia cuando es la temperatura oral y la temperatura rectal, donde por ahí puede aumentar entre 0,3 a 0,5 grados centígrados por encima del valor que ustedes establecieron, que es el valor promedio de rango, ¿sí?, de este signo vital. Otro concepto importante, recuerden que cuando van a hablar de signos vitales, nosotros hablamos de rango. La TA, la presión arterial, no es 120/80, sino que es un rango. La temperatura no es 37,8, la normal, hasta 37,8, sino también hablar de lo que están los más bajos, ¿sí? Conceptos, rango. De ahí que definimos un signo vital como elemento cuantitativo y objetivable, distinto al síntoma. Así que bueno, eso es importante. Ahora, de ahí van a nacer un montón de conceptos. ¿Qué es una febrícula? ¿Qué es una hipertermia? ¿Y qué es una hiperpirexia? Cada uno, obviamente, es un concepto importante. ¿Por qué? Porque uno nos va a marcar justamente la febrícula, no es fiebre, pero sí nos puede estar dando información de que el paciente puede estar haciendo un registro febril o que haya otra causa por la cual esté el paciente elevando temperatura. Tal vez no le llega a un 37,8, tal vez no le clava la fiebre, pero sí es importante que ha tenido registros. Un elemento importante es saber la fisiopatología que le da origen a la fiebre, ¿sí? Porque justamente es lo que nos va a marcar el diagnóstico diferencial con la hipertermia, ¿sí? Uno, como bien sabemos, es una causa interna, es la fisiopatología, es el proceso interno que desarrolla la fiebre. Y el otro es un proceso de energía externa, donde el cuerpo está caliente y no necesariamente está actuando el centro termorregulador del hipotálamo, ¿sí?
A modo de recuerdo, en líneas generales, recuerden que ustedes tienen distintos elementos pirógenos, la teoría pirogénica tiene elementos tanto exógenos y endógenos, es decir, del exterior como del interior. Del exterior, obviamente, tenemos todos los componentes que ustedes estudiaron como noxas, bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, que pueden disparar un paciente, una infección y un cuadro que va a reflejar la fiebre. Pero también tenemos los elementos pirógenos endógenos, que son estos elementos, principalmente las citoquinas y otros, que lo que van a intentar, junto a la relación de uno con otro, elevar la temperatura del centro termorregulador, ¿sí? Esa temperatura que es el punto, esa temperatura del rango que nosotros anteriormente mencionamos. ¿Qué cosas tienen que saber? De toda la cascada, de toda la cadena, hay algunas cuestiones que sí son importantes recordar. Primero, el rol que juegan algunos mediadores. Uno de ellos, la ciclooxigenasa 2 y las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a defensa a cursar, van a tener que estudiar seguramente AINES. Sin duda alguna, saber un AINES, saber dónde están los antiinflamatorios no esteroides, dónde usamos un antitérmico, en qué lugar de esta cadena actúa, es importante. Entonces, tenemos que conocer la fisiopatología, la evolución del paciente, desde el principio que arranca hasta que produce la elevación del valor de referencia del hipotálamo, sí, lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque la terapéutica nos requiere que nosotros lo hagamos. A futuro, ustedes van a saber que hay pacientes que le podemos dar un medicamento por X causa, y con sus con sus elementos a favor y sus elementos en contra, y hay otros que vamos a darle otro tipo de antitérmicos, ¿sí? Como a su vez lo vamos a ir desarrollando seguramente más que nada en defensa y sin duda alguna en clínica. Entonces, esto lo tienen que saber. No es la fiebre solamente una definición, ni solamente tomar un termómetro, ni rangos, sino también lo que lleva a desarrollar la fiebre. ¿Vamos? Entonces, eso es la teoría pirogénica, que brutalmente dicho, lo que nosotros intentamos en el organismo, ustedes recuerden que a veces le van a tener que explicar a los pacientes qué significa la fiebre. La fiebre es un elemento benigno en un primer punto, porque es lo que justamente al elevar la temperatura del centro termorregulador, como efecto, da la eliminación de los distintos elementos pirógenos. ¿Sí? Hay pacientes que le van a preguntar, le van a decir, bueno, la fiebre es un problema. No, no. Para nosotros un paciente haga fiebre es un signo que tiene un desarrollo de su inmunidad. El paciente, cuando ustedes se encuentren que un paciente no hace fiebre, ojo al piojo porque les está marcando algo, no está teniendo respuesta inmunológica. Ese paciente hay que tenerlo entre ceja y ceja. Entonces, que un paciente marque una fiebre es un punto importante. ¿Sí? Bueno, y obviamente, ya antes de pasar a recordar un poco más de los patrones, recordar los conceptos de febrícula. Esta febrícula, ese valor que algunos plantean que es en 37,2 hasta 37,9, 37,7, perdón, con la fiebre llegando a 37,8. ¿Sí? La hiperpirexia, cuando esa temperatura aumenta tanto por encima de 41,5, algunas literaturas plantean también 41,2, no está mal, pero sin que él se eleva por encima de los 41 grados Celsius. Y obviamente la hipertermia como causa de calentamiento del cuerpo donde el aparato, el hipotálamo, no tiene ningún tipo de interferencia. ¿Sí? La causa es exógena, hay que hacer una eliminación de calor, como ustedes cuando van a correr, llegan todos vasodilatados, ¿sí? Y eso produce la coloración rojiza y ese exceso de energía que sí o sí necesitamos liberar. Además, un punto importante también es esto, los tiempos de la fiebre. Algunas literaturas plantean que hay una gran fase que es la fase del ascenso térmico. Ese ascenso térmico, cuando nosotros vamos viendo que le ponemos el termómetro y vemos al paciente que hace un 37,1, 37,2, al ratito vamos y nos dio el 37,8, ese es el famoso ascenso térmico. Nosotros, como médicos, tal vez no tenemos al paciente que nos marcó el 37,8, pero lo que yo estoy viendo es que un paciente que tiembla, un paciente que me dice que tiene frío. O también un paciente que cuando baja la fiebre hace lo que algunos libros plantean, lo que se llama la crisis. Este proceso de vasodilatación libera calor, libera y suda. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque hay pacientes que a veces no tienen un termómetro en la casa. Y ahí aparece el concepto de sensación subjetiva de fiebre. ¿Qué tenemos que hacer esos pacientes? Ser bichos y saber preguntar. ¿Qué le vamos a preguntar a estos pacientes? Paciente, Juan, Pedro, como sea que se llame, vos cuando dormís, ¿sudaste, mojaste la cama? ¿Sentiste frío? ¿Sentiste temblor? O chucho de frío, o con la palabra que ellos quieren usar. Entonces eso le está marcando que pese a que tal vez no tenga un registro cuantitativo con un termómetro, sí les esté diciendo que el paciente por ahí tenga fiebre en algún episodio. O inclusive ustedes lo objetiven con ver que el paciente cuando van a la cama, que está internado, está todo mojado. ¿Sí? Entonces es importante.
Hay unas patologías que ya van a ver a futuro, donde la sudoración, la fiebre persistente, la tos nocturna, etcétera, son marcadores clínicos de una enfermedad. Tal el caso, ejemplo, tuberculosis. Bien, así que dicho esto, dicho concepto, dicho diferencias, dicho clasificación, dichos rangos y dicho fisiopatología y los dos tiempos de la fiebre, es importante también recordar que algunas literaturas plantean los patrones febriles. Acá vamos a hacer dos cuestiones importantes. ¿Es un tema importante a conocer? Sí, obvio. Recuerden que anteriormente no contabas como con todos los métodos diagnósticos, sino que el médico tenía que ver, preguntar, tocar, oír. ¿Sí? Y en ese concepto formaba estos patrones febriles. ¿Qué les quiero decir? Tal vez nosotros antes de pensar que una remitente está asociada a tal patología, por ahí le hagamos un estudio, un laboratorio o una prueba diagnóstica. Pero en un momento no teníamos eso. Entonces había médicos que a través de los distintos patrones podían acercarse a las distintas causas. ¿Qué es importante saber? Importante que existen. Importante conocer más o menos el concepto. Saber que una continua es aquella que está por encima de la línea de normalidad. Fíjense que la línea verde les marca la normalidad y es continua. La línea remitente baja, desciende, pero nunca llega a pasar la línea de normalidad. La séptica o la éctica tiene elevaciones muy picudas, muy marcadas o descensos muy bruscos. Y por momentos baja y vuelve a ascender. ¿Sí? Con respecto al intermitente, que a su vez sí puede tener episodios donde va a estar por debajo de la normalidad. Hay unas patologías como linfomas, leucemias, etcétera, que les van a dar esta clínica donde ustedes la van a tener que sospechar. Pero lo que yo les quiero plantear puntualmente esto, que también está la recurrente, que fíjense que tiene un periodo de estabilidad, desciende, no lo tenemos y vuelve a ascender, u ondulante, que si bien asciende, se mantiene por encima en valores febriles elevados, puede hacer una normalidad y modificarse de esa forma y persistir. Ahora, ustedes preguntan, ¿y pero le vamos a preguntar al paciente cómo hace el patrón febril? Sí, se lo podemos preguntar, lo podemos ir registrando nosotros en función de la anamnesis. ¿Hay alguna otra instancia, lugar, espacio, registro donde nosotros podemos ver esto? Sí, en las famosas notas de evolución de enfermería que ustedes ya estudiaron en algún momento en la UP1 de Historia Clínica. Las notas de enfermería, cuando ustedes tienen un paciente que está internado, en donde sea, la enfermera o enfermero le escribe que a tal hora tenía esta temperatura, esta frecuencia cardíaca, esta frecuencia respiratoria, esta saturación, y si tenía diuresis y catarsis. En función de eso, ustedes van a sospechar. Tal vez no lleguen a ser siempre un patrón, pero sí es importante saber en qué momento el paciente le hizo un febril. Supónganse, el paciente el lunes se opera, ustedes se van a la tarde, el paciente se operó a la tarde, van el martes a la mañana, ven el registro y ven que el paciente a las 10 de la noche les clavó un 38 grados, postquirúrgico. Bueno, hay que pensar, esto es postquirúrgico, esto es una infección, esto es por la remoción de foco, ¿qué causa? Le transfundió una unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces ahí van a ir reinterpretando. Algunas veces van a tomar conducta, otras veces van a bancar la pelota y van a esperar. ¿Sí? Eso es importante, por ahí cuando los pacientes, principalmente pediátricos, esa es una frase muy común en los pediatras, cuando vienen las madres o los padres o quien sea que traiga al paciente, o sí, también se expanden los adultos, pero bueno, por ahí los pediátricos siempre cuando vemos pacientes pediátricos siempre lo mencionamos. Doctor, mi hijo tiene fiebre. ¿Y tiene algo más? No. ¿Cuándo empezó? Hace un rato. ¿Y ayer cómo estaba? Impecable. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos? ¿Le seguimos preguntando más? Obviamente, sin duda que ustedes ya aprendieron, desmenuzamos el motivo de consulta. Le preguntamos todo lo que ya saben de fiebre. Pero a veces la fiebre, a veces hay que dejarla esperar. Ver si repite, ver si agrega signos, ver si agrega síntomas. Y ahí tomar una conducta. ¿Sí? No siempre que haya un registro febril tenemos que tomar una conducta, porque también existen los registros febriles aislados. Un paciente que le pasamos una unidad de glóbulos rojos genera una respuesta inmunológica que les puede dar un aumento de registro febril, que lo repite el lunes y el martes ya no tiene más nada, y el miércoles absolutamente 48 horas a febril. ¿Qué nos va a marcar una fiebre? Que cuando ustedes vean defensa les marca un antibiótico. Paciente que está haciendo un antibiótico, hace febril en el medio, che, estoy pegando con el antibiótico. Eso es importante. Por ahí, más que escribir y marcar el patrón febril. Pero bueno, existe esto, está en una fase educativa, está en una fase académica y formativa, y es importante saber qué existe y a qué apunta cada una de las curvas. ¿Estamos? ¿Pueden aparecer? Sin duda alguna. ¿Tiene que ser conocido? Lo tiene que ser conocido. Pero sepan que muchas veces no van a llegar a construir tal vez el patrón, salvo que sea necesario
entonces lo hacen. Si no, hay algunas otras cosas que por ahí, antes de llegar al patrón, van a tener que darse cuenta. Y un tema importante, que yo siempre hablo y siempre lo menciono cuando digo fiebre, cuando digo temperatura, y a veces lo dejamos relegado, es el concepto de hipotermia. ¿Por qué? Cuando ustedes estudien lo que se llama... ahora después arrancamos, yo después le haré las preguntas. Ahí, Piray. Cuando vemos hay una condición que se llama la triada de la muerte, donde justamente cuáles son las causas por las cuales los pacientes fallecen, que es la acidosis, la coagulopatía, y entre ellas la hipotermia, entonces los pacientes, la hipotermia hay que conocerla. Por lo menos saber que un valor menos de 35 ya les está planteando un paciente con una hipotermia. Una enfermera que tiene una infección adelante de ustedes y le está diciendo que la temperatura es 34, es 32 o es menor, hay que tenerlo en cuenta. Le van a decir, che, volvele a tomar. ¿Sí? Son puntos marcadores. Fíjense que es tan importante, no solo la elevación, sino la disminución, que cuando tengan un accidente, hay todo un protocolo de hasta cómo envolver al paciente con las cobijas especializadas para que uno lo doble de un lado, derecha, izquierda, o de arriba abajo, o así es el protocolo, pero bueno, la idea es que hasta en eso es importante tener en cuenta. Entonces, no se queden solamente con el rango, no solamente se queden con la fiebre, sino que también piensen que hay un paciente que puede tener hipotermia. ¿Sí? Y un paciente con hipotermia también está diciendo que no está respondiendo sus mecanismos. Entonces, estamos frente a un estado. Un paciente complicado, que puede estar chocado, o puede estar con la causa séptica, etcétera, etcétera. ¿Sí? O bueno, no tiene irrigación, la causa que le dio origen. ¿No? Eso no es a lo que voy, pero sí que se queden con el concepto de que también está la hipotermia. Estamos, más allá que hoy puntamos puntualmente al registro de la fiebre. ¿Sí? Eso. La clasificación, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, obviamente. Es importante por lo menos conocerlo y saber que en valores menores de 35 ya nos está hablando y el paciente presenta una clínica. ¿Sí? Así que en fiebre, temperatura en líneas generales, desde lo máximo hasta lo mínimo. Y recuerden siempre que es más fácil bajar algo que está elevado que subir a lo que está bajo. De ahí cuando tenemos la hiponatremia, tenemos las hipoglicemias, tenemos la hipotermia, nos presentan a los profesionales que hacemos internistas, en este caso, yo estoy en formación de un internista, nos presentan un desafío, ¿sí? Levantar algunas cuestiones. Por ahí, para la fiebre, damos una dipirona, un paracetamol, una hiperglicemia, le pasamos algo para que lave. Pero ¿qué hacemos cuando no podemos levantar con nada al paciente? Y ahí aparecen, tal vez, los terapistas. Que acá por ahí tenemos a algún compañero un colega de la cátedra, ex colega de la cátedra, que nos está viendo acá en la clase. Bueno, fiebre, temperatura en general. Voy a hablar un par de cosas de edema, ¿sí? La primera de ellas, tienen que recordar que el edema es líquido en una zona que no debería estar normalmente, ¿sí? Ustedes recuerdan LIC, LED, todo eso y sus subdivisiones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes van a tener que ver los líquidos de un paciente, lo hidratamos, lo subhidratamos, etc. Si yo paciente puedo tener causas por las cuales yo pueda producir que ese paciente tenga edemas, obviamente, causa iatrogénica, o que tenga una patología que esté dando origen, según distintas causas, a este cuadro de edema. Como definición, puede haber varios según la literatura. Siempre recuerden que cuando hablen, tienen que justificar, porque a palabras necias, libros cerrados, nadie debate. Es decir, que si van a decir una definición, justifiquen. Lo leí en dónde, lo busqué acá, lo busqué en el Emergente, lo busqué en Muniagurria, lo leí en esta página, lo leí en la página de Semio, etc. Siempre justifiquen lo que dicen, porque si no, estamos frente a ignorancia y tenemos un problema de dónde estamos estudiando. Eso también es importante y responsabilidad de los que nos formamos como médicos y médicas, o como se autoperciban. Entonces, aumento del volumen del líquido intracelular es la porción extravascular del compartimento extracelular. Causas varias, clasificaciones, siempre aparece el concepto que se tienen que pegar durante todo lo que hagan tercer año, la palabra según y depende. ¿Cómo clasificamos algo? Automáticamente tienen que salir el concepto según o depende. Según depende qué. Y ahí arrancamos. Según su causa, según su tiempo, según su localización, según lo que le dio origen, según la causa infecciosa. Y abrimos todos los tipos de causa infecciosa. Recuerden que la semiología es ordenada. ¿Sí? Como dicen, como ustedes describen cefalocaudalmente, lo mismo en cada uno de los que van a hablar. Porque después cuando tengan un paciente que tengan que resolver 1000 cosas al mismo tiempo, ¿qué hacemos? Ahí el más ordenado, el más tranquilo, el que siempre va a destacar. Porque el que corre la vuelta probablemente sea un problema. El que está tranquilo y resuelve es el que va a ganar. Entonces, piensen en ese lado siempre.
¿Qué causas conocemos de edema? Primero, aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? Puedo tener una obstrucción de la circulación venosa que produce un aumento de la presión hidrostática capilar, de un lado pasa al otro, fisiología de primer año. Reducción de la presión oncótica. ¿Quién da la particularidad de esta? ¿Quién destaca por lejos? La albúmina. ¿Sí? En algún momento ustedes van a tener patologías donde la albúmina juega un papel importante, donde van a tener que medirla, donde van a tener que reponerla, y van a tener que tomar los pros y los contras de reponer albúmina. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque el paciente se les puede edematizar. ¿Sí? Y es un elemento que, justamente como su volumen es más grande, atrae, por lo que ustedes ya sabemos, la ley de la difusión. Aumento de la presión hidrostática linfática. Y después, o sea, la causa de patología linfática, existe el edema linfático. Inclusive, ayer tuve una paciente que interné, antecedente, lo primero que me dijo, edema linfático. Me acordé de esta clase. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción, si no hay drenaje, eso no es que va hacia atrás, ese concepto se lo sacan de la cabeza, porque no es que hay un concepto de un físico, uno de los profes de física va a decir, uy, no va para adelante, va para atrás, cambiamos el ritmo, no. Como mucho se enlentece el flujo, ¿sí? Y se produce un remanente hacia atrás, pero no es que el sentido va para atrás, ¿sí? Eso es una observación que hay que tenerlo cuando veamos defensa, insuficiencia cardíaca, cuando veamos el edema agudo de pulmón. ¿Sí? Concepto importante, no es que cambia el flujo, sino que no puede avanzar, se retiene y se encharca hacia atrás. ¿Sí? Y aumenta la permeabilidad capilar. Cuando se lesiona la pared capilar, se produce la salida del plasma al intersticio. ¿Sí? Aumenta la presión oncótica tisular, contribuye a la salida del líquido. Entonces, acá tenemos según causas, cuando vayan a hablar, cuando vayan a pensar y cuando tengan que enfocar a un paciente. Otra forma que podemos verlo, lo dejo acá y lo dejo oralmente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No sería el aumento del volumen del líquido intersticial? Sí, perdón, me quedó el mal tipeado, está bien. Lo que sí, otro concepto que es importante también tener en cuenta, si es localizado, generalizado, que en algunas literaturas le dice simétrico o asimétrico, ¿sí? Eso también, según la literatura que ustedes vean, lo ven. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una obstrucción de una vena de miembro inferior derecho, obviamente el paciente por ahí, el resto está sin particularidades, voy al miembro inferior derecho y tiene una pierna enorme, ¿sí? Con edema, godet, etcétera, que después lo vamos a mencionar. ¿Estamos? Entonces, y el generalizado es el paciente que está todo completamente con edema. ¿Sí? Ahora, recuerden el concepto que también, ¿dónde vamos a ir a buscar los edemas? Si el paciente está parado, obviamente, en bipedestación, los voy a buscar abajo, en el sentido de gravedad. Si el paciente está de cúbito dorsal, obviamente voy a buscar los planos de declive, principalmente lo que es la región posterior dorsal. De ahí que a veces, cuando ustedes tienen un paciente que a veces les puede producir un edema puntualmente porque la causa que le dio origen, no sé, tiene insuficiencia cardíaca, o a veces hay pacientes que por estar en la inmovilizados, un concepto importante en las salas de internación, etcétera, hacen lo que se llama el edema de pared, pero tiene más que nada que ver por la falta de movilización, etcétera. ¿Sí? Eso también es un concepto interesante, importante, a dónde vamos a ir a buscar los edemas. Después van a tener los edemas localizados según algunas patologías que le van a decir. Nosotros cuando veamos patología renal en defensa vamos a buscar un edema puntual. Cuando vayamos a dar una causa infecciosa localizada del Chagas, vamos a ir a buscar un edema en un territorio puntual. Cuando vayamos a buscar una insuficiencia cardíaca derecha versus izquierda, vamos a ir a buscar los edemas en un lado y en otro. ¿Sí? Eso, defensa, no me meto. Pero si sepan el concepto, general, localizado, asimétrico, simétrico. ¿Sí? Asimétrico, un lado distinto al otro, simétrico, un lado igual que el otro, semejante. Y desde el punto de vista clínico, ¿qué vamos a usar? El método, el elemento fácil, sencillo, que todos debemos conocer, que es el signo de Godet o el signo de la fobia. Cualquiera que estamos, no pasa nada. Podemos recordar dos cuestiones. Uno, el tiempo que tarda de descender y ascender, y después también podemos recordar los milímetros, la medida que puede pasar. Es verdad que a veces no nos acordamos los números, pero ahí existe la tercera opción, que son las cruces, ¿sí? O sea, ustedes en la etapa de formación siempre deben recordar el tiempo que tarda de descender, de descenso y descenso, cuánto va a descender la forma milimétrica, y también conocer el concepto de las cruces. Yo puedo tener un paciente que, por ejemplo, una fobia ligera, sin distracción visible, como ustedes ven, desaparece rápidamente, apenas aprieto, nada, y recuerden que siempre aprietan, presionan,
palpan sobre una superficie ósea, no vayan a tocar un músculo, ¿sí? Muchas veces lo veo cuando van a un miembro inferior y tocan por fuera, donde está el músculo. Toquen por donde está el hueso de la pierna, o la estructura que busquen, porque si no, les va a salir defectuoso el método. ¿Estamos? Así que eso es importante. Obviamente los tiempos, en cuanto a desaparece, si 10 a 15 segundos, o así sucesivamente hasta más de 5 minutos. Y otro concepto es cómo lo escribimos en la historia clínica. Si se recuerdan los números, bárbaro. Como lo tienen que saber ahora, porque está en una etapa académica formativa, ¿sí? Es importante. Ahora, si después también tienen que sumarle las cruces, el concepto es una cruz grado 1, 2 cruces, ya cuando va aumentando, 3 cruces, mayor cantidad, y 4 cruces, donde ya hay mucha mayor profundidad, donde es más lento el ascenso del edema. Y otro concepto que también tienen que tener en cuenta, los tipos de clasificación, que no lo mencioné previamente, es el edema blando versus el edema duro, ¿sí? Que ahí ya nos abrimos a las distintas causas que pueden dar origen a uno u a otro, ¿sí? Entonces, esas son las ideas que ustedes tienen que saber cuando están frente a un edema. La definición, según cómo lo clasifican, según las causas, según, si quieren decir, su simetría, asimétricos o simétricos, según su localización, generalizado o localizado, y según también la forma o la consistencia, puntualmente si son más duros, son más blandos. ¿Estamos? Entonces, eso también. Después, bueno, hacen el comentario del mixedema, pero porque está formado por los lipopolisacáridos. Viene otra cosa, perdón, sí, está formado por eso, pero más que nada viene ya con otra causa. Pero bueno, lo que yo quiero que les quede el concepto del edema, definición, saber clasificarlo y saber si es Godet o fobia. ¿Cómo lo escribo? Centímetros, tiempo y cruces. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes después, en algún momento, yo lo suelo mencionar siempre en tercero, pero cuarto, quinto siempre aparece, van a tener que ver algunos derrames que son localizados. Y ahí aparece el hidrotórax, el hidroperitoneo, etcétera, o inclusive los generalizados como la nasarca. Hay uno particular que ustedes van a tener que usar scores o elementos para poder medir. A modo de ejemplo, fíjense lo importante que es saber estudiar el edema, porque ahí aparece otra clasificación, que es el concepto de exudado y trasudado, que está indudablemente asociado a la causa que le dio origen también. En los pacientes que tienen un derrame pleural, muy probablemente nosotros tengamos que punzar. ¿Punzar para qué? Para una causa terapéutica, para una causa diagnóstica. Siempre son las causas de una toracocentesis, que es el procedimiento por el cual uno punza. En función de eso, por ejemplo, para que ustedes aprendan, nosotros tenemos que estudiar los componentes de ese líquido, de ese edema, ¿sí? Hay algunos que son más importantes, otros que se van pidiendo en función de lo que se necesite, y eso nos permite diferenciar el gran concepto de lo que es el exudado y lo que es el trasudado. En líneas generales, el exudado, principalmente la causa, es inflamatoria, ¿sí? Y el trasudado tiene que haber una alteración en la permeabilidad, pero no es lo mismo, inclusive, como no hay un paso de la permeabilidad ni de las proteínas como va a tener el exudado, sino que el trasudado por ahí lo puede hacer por otra forma, ¿sí? ¿Y qué causas tenemos de trasudado? Indudablemente el síndrome nefrótico, la cirrosis y obviamente la insuficiencia cardíaca, donde no está afectada la inflamación, sino que viene por otro proceso diferente. A modo de ejemplo, fíjense que algunos componentes que nosotros vamos a pedir de estos líquidos son la LDH, conocer las proteínas, porque ustedes mencionaban anteriormente que una de las causas eran las proteínas, la presión oncótica, más allá que destaque la albúmina, y la relación del LDH, ¿sí?, en el líquido pleural. En función de eso, ustedes pueden medir, por ejemplo, si el líquido a nivel pulmonar es trasudado o exudado. Esas son cosas importantes. Ahora, por ahí, no vamos a ir a hablar de un derrame pleural en detalles, a dar la profundidad, porque lo vamos a ver en defensa. Pero sí quiero que consideren el concepto de que tienen que recordar cuándo estamos frente a un exudado, cuándo estamos frente a un trasudado, y que es importante porque nos está diciendo qué causa. Hay pacientes que vienen con derrame pleural, que es su forma de debut, que yo no sé si es una ICC, si es un paranoplasma, un oncológico, una neumonía derramada, y le tengo que hacer una punción a este paciente. Primero, para a veces diagnosticarlo, y a su vez también porque el paciente me viene disneico, desaturando, y tengo que ayudar a eliminar líquido para que esos alvéolos se expandan y puedan hacer su función puntual, ¿sí? Entonces, esto es importante para recordar. Así que ya tenemos fiebre, edema, muy importante. Ahora sí nos vamos a fatiga, nos vamos a astenia, que son conceptos que muchas veces aparecen, pero pueden ser distintos. En realidad, son diferentes.
Yo a veces veo cuando van a una historia clínica, me pone el paciente, me dice una cosa, le ponen astenia, el paciente dice otra cosa, le ponen fatiga, o se confunden, o cuando ustedes en el mismo hablan y cuentan y dicen sí, porque en un momento me dicen sintió fatiga, y después, 3 doritos después, dicen sí, porque sintió astenia. Pero o es fatiga o es astenia, porque las causas nos vamos a ir para otro lado, ¿sí? Y el paciente es otro. Entonces, el concepto de fatiga, en líneas generales, es un concepto que está alterado, está más que nada relacionado a la falta de energía, o un concepto de decaimiento general que altera el estado del paciente. No necesariamente, a diferencia de los otros, está asociado con la apraxia, es decir, con el movimiento. Yo puedo tener un paciente que siente esta fatiga, pero mueve, ¿sí? Ahora, cuando nos metamos en astenia, cuando nos metamos en debilidad, vamos a ver las múltiples clasificaciones que tiene la debilidad y la astenia, y entre ellas, además de la fatiga con el componente muscular, puede aparecer el concepto de la debilidad. Y entonces se transforma en debilidad porque puede haber un componente de la motricidad. Tal es el caso de un ictus. Cuando yo tengo un ictus, tengo un tipo de astenia unilateral. Por ejemplo, que un brazo no lo moviliza el paciente, ¿sí? Una monoplejía, no lo está moviendo. Decimos que no solamente no tiene un decaimiento, y a su vez también está afectado el movimiento. ¿Sí? Que esa es la diferencia de uno y otro. Y en líneas generales, las causas por ahí que plantea la fatiga, se puede subdividir en fatigas agudas, y también están conocidas las fatigas crónicas. Las fatigas agudas son las más sencillas, las más comunes, las que por ahí nosotros las tenemos más cercanas, que son sin duda alguna, por ejemplo, el paciente que no tiene sueño, no está durmiendo, obviamente porque tiene un exceso de cortisol, no descansa, y ese paciente está cansado, está de un decaimiento general, no está cansado porque cansado de astenia, o pacientes que están expuestos a situaciones de estrés muy importantes, donde justamente ese exceso de cortisol estimula todo el sistema autónomo, y el paciente se ve totalmente fatigado luego de que todo ese episodio se moviliza, ¿sí? O inclusive una respuesta a una actividad motora que el paciente no está acostumbrado, es decir, va a hacer actividad física totalmente aumentada con respecto a su capacidad basal, ¿sí? Va a hacer un ejercicio, va a levantar pesas que no está acostumbrado, viene a casa y obviamente le duele todo el cuerpo, ¿sí? Pero no hay un componente puntualmente necesariamente que afecta a la motricidad, pero sí tiene este decaimiento general. Y después puede también pasar que esta causa de fatiga se cronice. Y ahí hay que hacer muchas preguntitas, y a su vez hay que meterse un poco más en la anamnesis del paciente, el examen físico, y ahí pueden también jugar también los métodos complementarios, porque a veces la fatiga puede evolucionar a una astenia, ¿sí? ¿Qué causas pueden hacer más crónico una fatiga? Causas infecciosas, pacientes que están causando un cuadro infeccioso, es una neumonía, etcétera, por ejemplo. Causas endócrinas, alteraciones de la tiroides. Causas hematológicas, por ejemplo, una anemia, sí, que puede dar fatiga, y después como croniza se puede hacer una anemia, se puede hacer una astenia. Insuficiencias hepáticas, causas pulmonares obstructivas como el EPOC, causas cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, enfermedades neuromusculares, por ejemplo, el paciente que tiene una lesión en la motoneurona superior, que después a la larga se termina haciendo una astenia, ¿sí? Que hace esas alteraciones del aumento del tono muscular. Déficits nutricionales, obviamente a estos pacientes tenemos que preguntarles qué comen, son no solamente los oligoelementos también, sino que los macroelementos. Enfermedades neurológicas que tengan de base, y algunos fármacos. Hay fármacos que a los pacientes los van a notar más decaídos, ¿sí? Típico, no sé, fármacos psiquiátricos, algunos fármacos también antihipertensivos que pueden producir un poco de decaimiento, o inclusive hasta pueden llevar a una mialgia, al caso de las estatinas. Entonces, que les quede como concepto que la fatiga es un decaimiento que no necesariamente está afectada a la apraxia. Ahora, es una debilidad que no está afectada, decaimiento que no está afectada a la apraxia, y ahora estamos a la astenia, que ahí sí aparece el concepto de debilidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de esto, nos referimos a la debilidad que puede afectar varios músculos, y aparecer de forma repentina o de manera gradual. Por eso puede evolucionar una fatiga, ¿sí? Entonces, ahí viene el concepto. La fisiopatología, en líneas generales, siempre recuerden que ustedes tienen a nivel de la zona de la corteza motora del cerebro, la región posterior del lóbulo frontal es más que nada la función motora. Hay dos grandes elementos, que es, obviamente, la motoneurona en general,
superior o la que va del tracto corticoespinal y la motoneuronas inferior. ¿Por qué es importante? Porque las patologías que dan la astenia van asociadas a otros signos y síntomas que ustedes tienen que buscar o por lo menos preguntar, conocerlos, que son los motivos de consulta que comúnmente solemos mencionar y que cuando veamos defensa vamos a profundizar. En líneas generales, hay afecciones de, por ejemplo, la motoneurona superior, que van a ser, por ejemplo, una espasticidad o aumento del hiperreflexio, o sea, que el reflejo esté más marcado, o a su vez, las lesiones de la motoneurona inferior que produzca una flacidez, la fasciculación o inclusive la atrofia del músculo. ¿Sí? Otro de los conceptos que también incluye a la astenia son las causas que pueden afectar las uniones neuromusculares. Tal el caso como la miastenia gravis, que aumenta en la actividad y disminuye el reposo. O disfunciones musculares generalizadas, como el caso de la miopatía, como por ejemplo suele afectar los músculos proximales, y por ahí la miastenia gravis de contraposición, las polineuropatías afectan la debilidad distal. Entonces, cuando vamos a buscar la causa, cuando vamos a buscar dónde puede estar la afectación, sin duda alguna, hay que conocer por lo menos toda esta vía, desde dónde arranca la motoneurona superior, inferior, la unión, y también lo que son los nervios periféricos, que justamente van a dar paso a las clasificaciones y causas de la astenia. Otra forma que también de ver la debilidad, o la astenia, es si son focales, como yo le mencioné, un ictus, que puede ser unilateral, neuropatías como el síndrome de túnel campiano con la compresión del nervio mediano, la compresión de la raíz de espinal, tal el caso como la hernia de disco, o compresiones de la médula espinal, como por ejemplo cuando tenemos un tumor que hace una metástasis en la médula y produce esta astenia. Obviamente, ya después cuando veamos la metástasis, hay algunas literaturas que también hablan de la debilidad y la astenia según, con o sin pérdida de peso, que ahí también les abre el panorama si el paciente puede tener ya una patología oncológica o no. Esa es otra forma también de clasificarlo. Y ejemplos de una debilidad general, como por ejemplo la atrofia muscular de los pacientes que están inmovilizados por largo tiempo en las unidades de cuidados intensivos, o cuando tienen polineuropatías del paciente crítico, concepto principalmente en terapia intensiva, o eso que tiene justamente la alteración de los nervios. No es lo mismo la atrofia muscular que la polineuropatía del paciente crítico, ¿sí? Son dos cosas diferentes que a veces se confunden cuando vamos a describir un paciente. Pero eso es más avanzado, pero que le quede como concepto que puede haber una causa local y causas generalizadas, ¿sí? O las miopatías, como el paciente tiene una miopatía alcohólica, los esteroides, ¿sí? Que pueden producir una lesión de la fibra muscular y eso genera la astenia. Bueno, entre otras causas que tienen que recordar de la astenia son las lesiones neuromotoras, por ejemplo, tumores, ictus, mielopatía, es decir, patologías que afectan la médula, principalmente por compresión, por infarto, por enfermedades autoinmunes que tienen ubicación en este territorio. Enfermedades de las neuronas motoras, ya sea más que una lesión, una enfermedad, es decir, enfermedades hereditarias, síndromes pospolio. Polineuropatías, la neuropatía alcohólica, ahí se incluyen neuropatías infecciosas, está en el caso de la HIV, la hepatitis C, la enfermedad de Lyme, esa es transmitida por la garrapata. La miopatía, las canalopatías, que son patologías que se producen bien en la conducción de los canales de la comunicación, allá cuando estudiamos primer año. Síndrome de Cushing o patologías hereditarias, y finalmente la atrofia muscular, que yo anteriormente mencioné, está relacionada con los pacientes que tienen quemaduras, cáncer, reposos prolongados, cuadros de septicemia o inanición, donde justamente se pierde el nutriente, el músculo se debilita y nos da la atrofia muscular como una causa más de clasificación de la astenia. ¿Sí? Fíjense que hay mucho más que por ahí lo que dicen las literaturas que solemos consultar. Así que ahí ya tenemos fiebre, vimos edemas, vimos fatiga, vimos astenia. Esos 4, obviamente, entran en el parcial. Yo, bueno, porque me habían avisado hace un poquito, solamente voy a hacer 1 o 2 comentarios de la mialgia. 2 comentarios para que le quede el término, que es lo diferente de lo otro. El primero que yo les voy a marcar, solamente voy a ir a la última imagen de este apartado, que es esta. ¿Qué diferencia hay entre el concepto de mialgia, astenia y fatiga? Mialgia, me está doliendo el músculo, ¿sí? Yo palpo, el músculo puede doler. No necesariamente el paciente tiene cansancio y no necesariamente tiene esa debilidad generalizada, inclusive de reposo. Duele. Si, por ejemplo, yo cuando estiro el brazo, me duele la porción de atrás del brazo y por ahí tengo una lesión en el tríceps. Si yo tengo una alteración en la flexión del pie, por ahí estoy teniendo una lesión a nivel de los gemelos, del arco del sóleo, ¿sí? Entonces, eso es la idea de la mialgia, ¿sí? Puede haber mialgia
agudas a mialgias crónicas, pero la idea es que solamente tiene dolor el músculo, que no necesariamente tiene la fatiga y que menos la astenia. La fatiga, el paciente viene cansado, ¿sí? Como anteriormente dijimos. Y la astenia no solamente tiene esa debilidad, sino que puede afectar su actividad de vida diaria del paciente. Inclusive, no solo actividad, sino que les agrega el reposo. ¿Estamos? Eso es lo que se tienen que acordar, por lo menos, la diferencia entre fatiga y astenia, y yo les tiro el tip de mialgia, ¿sí? Que no va a ir acá, pero por lo menos que sepan que cuando vayan a mencionar y a hablar la palabra, por ahí no es el parcial, pero sí puede estar en el final, porque la mialgia tenemos que conocerla porque hay patologías que se presentan como una mialgia, o sea, no es para el parcial, pero indudablemente es para su formación porque van a estar frente a un paciente, tienen que conocer que la mialgia es dolor, otro es sensación de cansancio y el otro es la sensación de debilidad, inclusive en la actividad como también en el reposo. ¿Sí? Eso como conceptos generales. Bien, ahora, semiología es preguntar, es tocar, es palpar, es oler, es escuchar, y sin duda alguna, nosotros nuestro elemento más importante, el arma, por así decirlo, el as bajo la manga, es la historia clínica. Entonces, ustedes, si saben, como dijo, me acuerdo de una clase de Leo Jordana, docente mío y quien me formó, si no sabemos lo que buscamos, probablemente lo que encontremos no lo vamos a entender. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que haber estudiado previamente. Entonces, si yo todo esto lo estudié, probablemente cuando yo vaya a preguntar, vaya a ser una discusión de un paciente. No es lo mismo una cosa u otra. Entonces, ¿qué cosas yo tengo que preguntar? Antecedentes de enfermedad actual. Preguntas abiertas, es decir, generalizo al paciente, lo introduzco en la conversación, porque no es más que nada también un escuchatorio, como dice Paco, y luego, por ahí cuando ya me voy metiendo en el concepto de la debilidad, el concepto de la astenia, el concepto de la mialgia, el concepto de la fatiga, voy preguntando un poco más. ¿Qué puedo preguntar como habíamos visto que son elementos importantes? ¿Qué capacidad tiene para hacer actividades? Desde peinarse, de lavarse los dientes, de levantar un mate, de levantar un celular, ¿sí? Esas cosas que lo pueden objetivar ustedes cuando están frente al paciente. ¿Cómo se presentó? ¿Progresiva o súbita? Hay pacientes que va despacito y recién cuando se establece la astenia se dan cuenta. Pero cuando nosotros le vamos preguntando, por ahí ya ha tenido alteraciones previas. O realmente no ha tenido nada previo y es súbito. Pacientes, por ejemplo, que ya dijimos el ejemplo, un ictus unilateral, que puede no avisar tranquilamente, el paciente le hace una plejía motora. Considerar cambios sensitivos, visiones y pérdida de la memoria es importante, etcétera, más que nada, y después ya lo van a ir dirigiendo en función de lo que van a ir sospechando, ¿sí? Recuerden que ustedes con todo esto van a tener que lograr en algún momento, cuarto, quinto, hacer una discusión de caso clínico, es decir, ¿qué tiene a favor de esto? ¿Qué tiene en contra de esto? ¿Por qué podría ser esto? ¿Por qué no podría ser esto? Y ustedes para llegar a esa instancia tienen que haber estudiado, si no, después no hay tiempo, y el paciente está adelante y la urgencia nos corre. Evaluación por sistemas, obviamente, y preguntando las particularidades de cada uno de los sistemas, como ustedes ya vieron allá, anamnesis por sistemas, antecedentes personales del paciente. Tal vez nos dice que tuvo una enfermedad previa, que ya ha tenido antecedentes de estos episodios, o que está asociada a una patología que ya tiene el paciente. Patologías, enfermedad, antecedentes familiares, tal vez la enfermedad hereditaria ahí destaca. Antecedentes sociales, existe la astenia relacionada al consumo de cocaína, tenemos que preguntar los hábitos, ¿sí? Fíjense cuántas cosas nacen de la historia clínica. Si nosotros no sabemos la historia clínica, probablemente nos desordenemos, probablemente nos podamos equivocar, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, cómo preguntar, en su cabeza siempre la historia clínica. Es la mejor forma y su as para ordenarse. Bien. ¿Y qué otra cosa más importante? El examen físico. Nosotros sabemos todos los exámenes físicos. Hay algunos que van a destacar, que obviamente por la currícula todavía no los vamos a mencionar, que va a ir más adelante, el neurológico, el osteomioarticular, que lo vamos a dar llegado el momento, en un tiempo cercano, cuando veamos todo aparato digestivo. Pero sí, ahí vamos a tener que entender qué patrón temporal, qué patrón anatómico, qué signos, qué síntomas, qué alteraciones nosotros observamos, si el paciente hace una fasciculación, si el paciente hace una flacidez, si el paciente hace un reflejo patológico o no, o los hace todos los normales, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver después, que es la otra parte del cursado de injuria, la otra mitad. Y obviamente, otro elemento que yo solamente lo menciono, pero más adelante también va a ser importante, saber dónde vamos a dirigir los métodos complementarios en función de lo previamente obtenido
y visto del paciente, y en función de eso, ajustarnos si vamos a pedir una tomografía, si le podemos pedir una resonancia, si le podemos pedir una electromiografía, o no sé, un inmunomarcador, un anticuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para llegar a eso, como son complementarios, ¿qué complementan? Complementan la clínica. Y como siempre decimos, la clínica es soberana. No se le debate, la clínica es soberana. No hay otra chance, ¿sí? Eso es importantísimo. Y así que para terminar este repaso de lo que me han pedido, me pareció importante en una etapa de formación donde a veces queremos saber mucho y nos estamos olvidando de que frente a nosotros tenemos una persona, ¿sí? Y a veces queremos por ahí competir más con el que está al lado. Siempre recordemos que es mucho más peligroso el médico orgulloso de su ciencia que el ignorante, porque el ignorante puede tener al menos la tentación de ser prudente y preguntar, ¿sí? Aprendan a preguntar, aprendan a buscar, aprendan a estudiar, porque eso es lo más importante que van a tener que hacer de ahora en adelante, sin duda alguna, ¿sí? No es tener el número de WhatsApp de llamo a terapia, llamo a neurología, llamo a cardio, no, porque ustedes van a ir a un centro de salud que está alejado. ¿Y qué van a tener? Tal vez no tengan una placa, no tengan un laboratorio, y sí tengan un paciente, una clínica, semiología, y se tengan que hacer cargo de la persona que están teniendo adelante. Porque como siempre digo a mis alumnos, esa persona que tiene adelante es hijo de, familiar de, puede ser su familiar, ¿sí? Así que, nada, yo les vuelvo a decir, denle la prioridad a semiología que necesita, porque después no hay un segundo tiempo para estas cosas. No, porque después estamos frente a un paciente. ¿Y qué hacemos cuando estamos a las 3 de la mañana, nuestro compañero está dormido y nos cae una CB y no tengo tomografía? ¿Qué hago? Así que nada, me parece importante que ubiquemos y le demos la prioridad a estas cosas de estudiar, porque es ahora, no es para probar de ninguna forma, es para un paciente que es familiar de, que padece enfermedades, ¿sí? Eso, háganse cargo, empiecen a hacerse cargo. Bueno, ¿estamos o no estamos? Muchas gracias. Sí, profe, Bien. genial. A ver, voy leyendo unas preguntas. ¿Qué onda? A ver, por ahí. Una consulta, puede ser que una recurrente es la que pasa por un par de días y vuelve, remitente, es esa que se oscila pero nunca llega a valores normales. Bueno, yo te dejo la imagen, yo te lo comparto y vos ves el dibujito y es lo que me comentaste. Yo después lo voy a cargar el Power, se lo doy a chicos, les queda la grabación, que está bien descrito cada una. Disnea, no lo dijimos. Disnea no es un motivo de consulta que a mí me pidieron para dar la clase, ¿sí? Obviamente, disnea es con fiebre, dolor, edema, la vedette de la guardia. A mí no me pidieron quedarme disnea. Ahora, ¿tiene alguna pregunta de disnea? Estoy con todo. Lo escucho. Por las dudas, les comento que en algún momento, no sé cuándo, cercano o lejano, les van a estar subiendo una monografía que yo hice sobre disnea, que está bastante organizada, porque vieron que a veces la literatura dice una cosa, dice la otra, esto que lo otro. Les van a estar subiendo pronto seguramente al campus una monografía de eso, para que lo estudien, para que lo lean y lo complementen con todo lo que ya vieron. Bueno, hay una muy buena pregunta. Diferencia de disnea cardíaca y pulmonar. Esa es la disnea según causas. Ustedes pueden tener causa infecciosa, metabólica, neurológica, etcétera, etcétera. Pero, en grandes rasgos, las que nos van a tener que decir, che, a este paciente lo intubo, a este paciente le hago un electrocardiograma, lo mando a terapia intensiva porque me está infartando, es los dos grandes grupos cardíaca pulmonar. De origen, obviamente, el ejemplo fácil es insuficiencia cardíaca, es un infarto de miocardio, el edema agudo de pulmón. Causas pulmonares, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, distrés respiratorio, el paciente tiene un cuerpo extraño, un cuerpo obstructivo que no está permitiendo respirar, el paciente hace el paro respiratorio. En la clínica, ¿qué voy a tener que ver? ¿Qué pasa con la respuesta a su oxígeno? Si es una causa cardíaca, probablemente no tenga tanta respuesta rápida al oxígeno. Versus una causa respiratoria, sí responde al oxígeno, porque es justamente lo que nosotros estamos buscando, si el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda, o lo que haya hecho, por ejemplo, neumonía, EPOC, etc. Patologías, eso lo vamos a ver en defensa. Recuerden que nosotros en Nicura vemos lo normal. Patologías, a otro lado. Otras cosas, sibilancias, o sea, mejor dicho, para no decirles nombres, ruidos agregados a los sonidos respiratorios. Tal vez en algunas clases escucharon que se escucha como un silbido, se escucha como una burbuja. Esos sonidos nos hablan de patologías. Ustedes estudiaron el R1, el R2 en cardio.
si aparece un R3, vieron que hay ciertas condiciones así agarradas a pinzas que pueden ser normal. Yo tengo un paciente adulto de 60 años, que yo por ahí tengo antecedentes como hipertensión, ¿sabes? Yo sé que el paciente hace diuréticos, lo ausculto y le hago un R1, R2, pero yo no sabía qué dice ese, le escucho un R3. Y bueno, el ritmo de galope es un criterio que nosotros vamos a usar para después hacer insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué más? El cortejo. Ustedes estudiaron dolor de pecho. Yo tengo un paciente que viene por una disnea por una causa cardíaca, dolor de pecho de causa cardiovascular. ¿Y qué le van a tener que preguntar? Náuseas, vómitos, sudoración, si irradia, hace cuánto empezó, mejoró con el inyectable, no sé, le dieron un diclofenac, no mejoró, va y viene, persiste, a la palpación, ¿duele o no duele? ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver. De uno y otro. Y después todas las otras causas de disnea. Están las clasificaciones de disnea, perdón. Aguda, subaguda, crónica, brusca, según la posición, etc. Es lo que ya vieron. ¿Algo más, chicos? Bueno, si no hay más nada, estamos. Éxitos para que rindan bien. Cualquier consulta me la mandan, no hay ningún tipo de problema. Así que eso, estamos. Se comunican con mis alumnos y los chicos me mandan la pregunta o algo de eso. ¿Eh? Y vayan a las clases de consulta, que da la doctora Garrido, Astrid y el doctor Vilamala, si no me estoy olvidando de alguien. Y nada, estudien, ¿sí? Porque van a tener la responsabilidad, como les dije antes, de una persona que va a estar delante de ustedes, ¿sí? Y como a algunos alumnos les gusta que yo diga, sean sensibles ante lo que les pasa a los pacientes, porque si no, poco y nada van a hacer su medicina, si no son sensibles, ¿sí? Listo, nos vemos. Muchas gracias, Ale, profe. chicos. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.